Bueno, ahora ya estamos de vuelta para seguir conversando con ustedes y para seguir conversando con el general Roberto Arancibia Clavel sobre este libro tan extraordinario y que ha tenido tanto éxito, y aprovecho de mostrárselos de nuevo, que se llama Un veterano de tres guerras, y que son los recuerdos de un soldado, José Miguel Varela. Yo se lo recomiendo para que realmente lo lean. Bueno, te estaba contando que una de las cosas que me impresionó fue que muchas veces se dice que la guerra del Pacífico y especialmente el combate naval de Iquique, nosotros lo celebramos sin perjuicio de que fue una derrota. Mucha gente dice fue una derrota y lo celebramos. ¿Por qué celebramos los chilenos una derrota? Sin embargo, cuando uno lee este libro y ve el efecto que tuvo en el ejército esa derrota, pero que fue vivida con tanto valor por Prat y por todos aquellos que estaban con él, y la forma en que ellos lucharon hasta el final y cómo se entregaron por el país, uno ve que eso no fue una derrota, fue casi levantar el espíritu de un ejército que estaba iniciando una guerra. ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente, o sea, bueno, si ponemos al combate de Iquique y el combate de Punta Gruesa juntos, la verdad que no fue tan derrota, porque ahí cayó uno de los buques más poderosos de la Armada peruana, que era la Independencia. Pero efectivamente el impacto moral que tuvo no solamente en el ejército, sino que en el país completo, la gente que todavía no estaba convencida de que estábamos en una guerra muy importante para la sobrevivencia del país y para la defensa de sus intereses, impactó mucho. Y hay una anécdota muy poco conocida. Después que del combate naval de Iquique se hizo una colecta en Chile. Y se hizo una colecta en el ejército para comprar una nueva Esmeralda. Y todos los, ¿cómo se llama?, soldados que ganaban una miseria todavía, pusieron parte de su sueldo para comprar un nuevo buque. Increíble, qué increíble. Y eso es una historia muy bonita. Yo tengo algunos antecedentes inéditos de esa época, donde está la lista de pago de los soldados. Entonces, para la colecta, para la nueva Esmeralda, y salía la lista completa de los soldados y la cantidad de pesos que ponía cada uno. Qué lindo, ojalá que pudiéramos seguir manteniendo la historia con la cooperación de todos los ciudadanos, de que entregaran un pequeño aporte justamente para hacer viva la historia a través de los museos y de recuerdos y de programas también como este. Sí, pues bueno, es que la idea es esa, o sea, yo creo que si nosotros lográramos rescatar o recomponer un poco el espíritu que hubo en esa época, sin necesidad de tener una guerra, porque claro, frente a una guerra todos se unen, pero si fuéramos capaces de sentirnos todos un mismo país, como porque allá peleaban desde el más empingorotado al que tenía, al hombre más sencillo. De hecho, José Miguel Varela cuenta cuando él le toca estar, no me acuerdo si fue en San Pedro, y le tocó estar un buen tiempo con los soldados compartiendo, y ellos se sentaban todos juntos a la mesa, tanto las oficialidades como el soldado común y corriente, y sin diferencias sociales, sin diferencias de clase, etcétera, todos luchando por una misma causa. Y en Chile hoy día eso está muy... Sí, pero esa sensibilidad social, claro, y como tú muy bien decías al principio de tus palabras, la sensibilidad social de los militares es poco conocida, y es justamente a raíz de eso. Eso mismo que pasaba en la Guerra del Pacífico me tocó vivir a mí durante mis largos años de militar, con mis soldados, con mis sargentos, con mis cabos. Yo era tanquista, esa era mi especialidad. Dormíamos debajo del tanque en las largas campañas, 15 días en el frío, compartíamos nuestra comida, sabíamos de la historia de vida de cada una, y eran historias para escribir una novela cada una, ¿no? Bueno, dicen por ahí que cada hombre es una novela. Una novela, es fascinante. Y realmente eso le da una sensibilidad particular al militar. Y una de las razones de uno de los movimientos posteriores, que fue el año 24 en Chile, era justamente porque a raíz del servicio militar obligatorio, que empezó recién en 1900 en Chile, la cercanía entre la ciudadanía, digamos, el pueblo y el ejército fue mucho más cercana. Y ahí entonces los oficiales se empezaron a dar cuenta mucho más de cerca de las reales necesidades que tenía la gente. Pero nos estamos desviando de nuestro amigo José Miguel Varela, que después también es bien impresionante cuando él termina la guerra, o sea, cuando lo devuelven a Santiago, y cómo él se empieza a impresionar con todos los cambios que ha sufrido Santiago.
empieza a ver, por ejemplo, se sorprende con la luz eléctrica, que todo sea, que empieza a ver cómo cambia. Y realmente con él primero yo como ministra había recorrido todo el norte de Chile, ya me había maravillado con lo que es nuestro Chile. Pero con él conocí lo que debe haber sido ese tiempo, ir conquistando de a pie y haciendo nuestro un territorio que antes no era nuestro. Pero qué lindo ese recuerdo, pero además de eso, lo que tú dices, cada vez que venía de vuelta a Santiago, y yo disfruté mucho esa parte en el libro, cuando él cuenta dónde iban a tomar té, por ejemplo, dónde eran los almuerzos, y cuáles eran las picanchas, comidas que existían en esa época. Yo encuentro eso es fascinante porque muy poco se sabe, es como de la vida cotidiana de esa época. Los pololeos como era, las cartas, los carteos con la polora, todas esas cosas muy bonitas. Entonces a la gente a lo mejor no le puede entusiasmar mucho el minuto de una carga de caballería o lo sanguinario que puede ser una guerra, sino que también conocer cómo era Chile efectivamente en esa década del 70, del 80. Claro, él va conociendo, como te decía, cómo se van electrificando las calles, cómo va llegando la luz. Antes eran las puras velas nomás, cuando él parte a la guerra, cuando vuelve a la guerra y empieza a encontrar toda la ciudad iluminada. Pero después se va a la frontera, como le llamaban. Y se va ahí, y realmente a mí hay muchas cosas, información que yo no tenía. Por ejemplo, allá el problema no eran solamente los mapuches, que los mapuches se sentían de alguna manera un poco invadidos porque Chile a través del Ministerio de Tierra y Colonización trajo muchos extranjeros que ayudaran a desarrollar esa parte de Chile, pero yo no tenía idea, por ejemplo, que estábamos bastante invadidos de argentinos. Así es. Cuéntanos un poco, ¿de qué se trataba estas azonadas argentinas que venían ahí en el territorio de Arauco y por qué? Bueno, la verdad es que el tema de los límites con Argentina fue un tema recurrente durante todo el siglo XIX. Recién cuando Chile sentó soberanía en el sur, especialmente en el Estrecho de Magallanes, empezaron las reclamaciones, pero antes de eso, incluso un poquito antes de la Guerra del Pacífico, hubo varios incidentes en el Atlántico que se suponía que eran territorios nuestros. Nosotros llegábamos hasta el río Diamante, lo que significaba que prácticamente toda la Patagonia Sur era chilena, o sea, era de verdad chilena, y por lo tanto nosotros tratábamos de ejercer soberanía y mandamos incluso buques de guerra. Hubo situaciones muy complejas antes de la Guerra del Pacífico, y por eso durante la Guerra de Peso nos lo toca mucho nuestro autor, porque lo está mirando como protagonista más chiquitito, pero durante la guerra tuvimos siempre el peso y la sospecha, digamos, del posible ingreso de Argentina al conflicto, que habría sido muy complicado para nosotros. Claro. Bueno, y entonces habían incursiones que hacían bandidos, incluso fuerzas de gendarmería. Argentina en ese tiempo no se llamaban así, pero que cruzaban porque estaban convencidos de estar en su propio territorio. Y por eso él cuenta ahí, efectivamente, que como militar le correspondía resguardar la soberanía. Incluso hubo muertos en Loquimay, como recuerda él, y en otros lugares. Y el tema de la Araucanía fue siempre un tema muy complejo y se vio afectado también por una cosa que es interesante a propósito de la instrucción militar. Resulta que los militares que fueron enviados en reemplazo de las unidades que se fueron a combatir al norte no tenían la experiencia que tenían las unidades veteranas, y por lo tanto cometieron algunos desaciertos, por decirlo de la forma más suave posible, lo que significó de que eso instara a mayores rebeliones de carácter indígena. Y digo indígena no con una mirada despreciativa, porque a veces cuando uno habla de los indios, la gente cree que uno está mirando en menos, ¿no? Yo creo que todos los chilenos somos orgullosos de nuestro ancestro araucano, es parte de esta fusión fantástica que es nuestra raza. Bueno, y él de alguna u otra manera en su libro trata de explicar, pero se vivieron momentos muy difíciles, como tú recordabas. Después vinieron los bandoleros, la gente que se quedó sin trabajo después de la guerra. ¿Qué hacemos? Se dedicaron a robar. Incluso se movilizaban en el ejército, se quedaban con el uniforme y el fusil y desertaban. Esa era la cosa, muy duro. Bueno, vamos a tener que llegar hasta aquí en este programa, el primer programa que tenemos de Corral Victoria. Nos queda mucho que hablar sobre este veterano de Tres Guerras,
de José Miguel Varela, un hombre, una historia emocionante, una historia emocionante. Si me permite, 2 segundos. Mira, más de 8.000 ejemplares se han vendido de este libro. Yo creo que se van a seguir vendiendo porque vale la pena leerlo, porque se van a entretener mucho. No solamente por el tema de la guerra misma, sino que de las aventuras de los hombres y mujeres chilenas que viven en esa época. Así es, pues nos quedó también la parte más importante, o una de las partes más importantes y la más brutal, que fue la guerra civil. Porque realmente ver cómo él describe lo que fue el combate de Placilla es una cosa que rompe el alma. Ojalá Chile no tenga que volver a vivir una guerra civil como esa. Así que bueno, amigos, los vamos esperando en el próximo programa de Corral Victoria para seguir conversando sobre chilenidad. Un gran abrazo y nos vemos pronto. Y muchas gracias al general Arancibia por ser nuestro primer invitado. Gracias, Catalina, es un honor para mí. Gracias.